¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la tercera clase de la materia de evaluación e impacto de las políticas públicas. En la clase anterior, la segunda, como recordarán, me propuse hacer un encuadre académico doctrinal. Para ello, planteé que la evaluación del desempeño es producto del cambio de paradigmas en dos disciplinas. La primera de ellas, la administración pública, y la segunda, el análisis de políticas públicas. En esta tercera clase, lo tienen ustedes en su lámina, abordaré dos temas fundamentales: el análisis de políticas públicas como disciplina académica y las políticas públicas como un objeto de estudio. En ánimos de evitar confusiones en adelante durante esta clase, permítanme especificar. El análisis de políticas públicas es la disciplina académica que se encarga de una metodología de abordaje de las decisiones y de los programas públicos, que son las políticas públicas. Quiero destacar que la presente clase habré de guiarme de la obra de Wayne Parsons, publicada en 2007 por Flaxo, y cuya denominación es Políticas Públicas, una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de políticas públicas. Como estrategia para esta tercera clase, habré de guiarme durante su desarrollo de los paradigmas que rigen en día de hoy el análisis de políticas públicas. Sigue el método empírico positivista y está sustentado en la investigación cuantitativa y es centrada en la evaluación del desempeño. El positivismo es el método propio de las ciencias naturales aplicado a las ciencias sociales. Postula el primado de la ciencia sobre la intuición, y para el positivismo la única realidad son los hechos. El hecho es, en tanto constatado, el único conocimiento científico. Para el empirismo, la experiencia es la única fuente válida de conocimiento. Para el empirismo no existen ideas prenatales, esto es, que nadie nace con ideas preconcebidas. El conocimiento habrá de ser adquirido a partir del desarrollo en la vida. El empirismo descansa sobre el método inductivo, y el método inductivo consta de por lo menos 4 pasos. 1. La observación y clasificación de una generalización. 2. El análisis y clasificación de hechos. 3. La derivación inductiva de una generalización. Y 4. Constatación y verificación de las teorías científicas. Veamos ahora cuál es el concepto, cuál es el principio inspirador, cuál es el origen, cuál es la evolución del análisis de las políticas públicas y cuáles son las tendencias actuales. Sobre el concepto de análisis de políticas públicas. Con anterioridad señalé la diferencia, entre lo que es el análisis de políticas públicas como disciplina académica y las políticas públicas como objeto de estudio, que en el mundo de las realidades prácticas se convierten en una metodología para la toma de decisiones en el ámbito público y también para la implementación de los programas a fin de solucionarlos. Las políticas públicas tienen su inspiración en una concepción de la Ilustración que daba por hecho que el mundo estaba plagado de enigmas que podrían resolverse aplicando la razón y el entendimiento humano. El origen del análisis de las políticas públicas puede encuadrarse en los años de la guerra del siglo XX y tuvieron sus primeros antecedentes en la investigación de operaciones y en las técnicas de análisis económico, es decir, una actividad gubernamental a la que se le trató de dar carácter científico, fundamentalmente en las actividades de la guerra, de la defensa. En ese tenor, la evolución del análisis de políticas públicas debe situarse en el contexto de la racionalización del Estado.
empieza a desarrollarse durante las décadas de 1950 y 1960 en Estados Unidos, en América Latina en la década de los 80. Sin embargo, no fue hasta 1970 cuando tuvo su arranque con la obra La emergente concepción de la ciencia de las políticas de Harold D. Lasswell. El análisis de políticas públicas actualmente mantiene una tendencia hacia la multidisciplinariedad, hacia la síntesis de las ideas y de las técnicas. Ahora bien, hablemos de las políticas públicas, es decir, del objeto del análisis de políticas públicas. Aquí es importante abordar cuál es el origen del enfoque, los paradigmas de las políticas públicas, la evolución del concepto, las finalidades, las herramientas y la obligatoriedad que ésta presenta. El enfoque de políticas públicas se desarrolla en la década de 1980 y su contexto doctrinal, como lo vimos ya en la clase anterior, es el neoliberalismo de Dewey y de Keynes. Para el neoliberalismo, la clave de resolver el conflicto entre las demandas de lo privado y lo público era contar con una forma de gobierno más erudita. Así como el análisis de políticas públicas tiene sus paradigmas, las políticas públicas como objeto de estudio también son producto de un cambio de paradigmas. Inicialmente se enfocaba en el discurso, en la atención del problema-solución, y hoy precisamente el paradigma en las políticas públicas son los resultados y los impactos. El término política pública fue formulado por primera vez en 1951 por Harold D. Lasswell. Dicho concepto supone la idea de lo público como una dimensión de lo gubernamental. Otra concepción de políticas públicas tiene mayor amplitud al considerar todos los problemas del ser humano con una perspectiva global. Es decir, aquí ya no habrá de intervenir solo la parte gubernamental, sino que se buscará que intervenga la sociedad. De esta manera, al intervenir la sociedad, llegamos con un nuevo concepto, a la idea de un nuevo concepto, el de gobernanza pública. La gobernanza pública exige acceso a la información y transparencia en su manejo, así como el control de los ciudadanos sobre sus autoridades para conseguir los efectos deseados. Las finalidades de las políticas públicas es aumentar la capacidad para gobernar en una sociedad abierta y plural. Para soportar la toma de decisiones, las políticas públicas incorporan el uso de herramientas analíticas, de investigación y de argumentación en la definición de los problemas, la selección de alternativas, la implementación y la evaluación. ¿Por qué es obligado para los gobiernos nacionales ajustarse a estas metodologías en la toma de decisiones? Porque en la actualidad el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Fondo Monetario Internacional solo apoyarán proyectos y programas cuyos contenidos se diseñen sobre la base de criterios consistentes y evaluados de manera científica. Bueno, con este tema finalizamos la clase de hoy. Me permito recordarles nada más que de todas las exposiciones que me he permitido realizar con ustedes, tanto en una primera como segunda y esta tercera clase, los materiales ya los tienen en el lugar correspondiente en la plataforma del Instituto de Administración Pública de Chiapas. Solo me resta sugerirles a quienes quieran abundar sobre el tema del empirismo y del positivismo que puedan acudir a las páginas de Educatina, una institución argentina que tiene videos pedagógicos de muy buena calidad. Muchas gracias.